Desde los inicios del siglo XX hasta ahora, las ciencias naturales y sociales han realizado descubrimientos que han constatado que la realidad en la que vivimos es mucho más compleja de lo que se creía y que siguen habiendo muchas preguntas sin respuesta. En este sentido, nuestro siguiente invitado apunta que para dar un salto evolutivo y desarrollar nuestros verdaderos potenciales como seres humanos, lo primero que debemos hacer es aceptar nuestra ignorancia y reconocer que no tenemos respuestas a casi ninguna de las grandes preguntas que nos plantea la vida, y sostiene que esa humildad nos lleva a ser más prudentes, tolerantes, empáticos y por ende más sabios. Precisamente en este espacio vamos a hablar de la sabiduría del no saber, y lo haremos con Antonio Lozano, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, ha sido consultor, profesor y empresario. Su búsqueda de sentido le llevó a ordenarse monje en el linaje Sotocén. Es escritor y autor de La sabiduría del no saber, de la editorial Kairos. Bienvenidos a la era del ser. Antonio Lozano, bienvenido a la era del ser. Gracias, gracias Jordi. Gracias por estar en esta tu plataforma, Antonio. Y muchas felicidades por tu nueva obra, La sabiduría del no saber, de la editorial Kairos. Un ensayo con reflexiones muy importantes, diría yo, para nuestros días y que de alguna manera describe el estado actual del conocimiento científico acerca de la realidad que nos envuelve, ¿no? En este sentido, Antonio, la tesis central de tu libro trata sobre que la falta de actualización de conocimientos nos empuja a vivir una visión distorsionada de la realidad como individuos y como especie. ¿Aseguras entonces, Antonio, que vivimos con un sistema de creencias ya obsoleto que nos dificulta dar un salto evolutivo? Sí, así es, así es. Es decir, el libro de hecho lo que intenta es un libro que busca ser útil a los lectores para que puedan actualizar ese sistema de creencias de acuerdo al nuevo paradigma. Claro, o sea que las falsas creencias basadas en conocimientos científicos ya caducos hacen que los seres humanos tengamos una imagen limitada, incluso errónea, sobre la realidad que nos envuelve. Antonio, recalcas que desde los inicios del siglo XX hasta ahora, las ciencias naturales y sociales han realizado descubrimientos que han constatado que la realidad en la que vivimos es mucho más compleja de lo que creíamos y que siguen habiendo muchas preguntas sin respuesta. No obstante, ¿consideras que científicos contemporáneos, como por ejemplo Albert Einstein, Stephen Hawking, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Lisa Feldman o Max Planck, entre otros, han ampliado las fronteras de la ciencia y cambiado la cosmovisión de la realidad que percibimos o en la que coexistimos? De hecho, Antonio, hablas de que el ser humano de hoy tiene una imagen limitada y errónea de las 3 realidades en las que vive y está inmerso. ¿A qué 3 realidades te refieres exactamente? Sí, la primera es la realidad física, en la que el paradigma, digamos, newtoniano, el que fue aceptado hasta inicios del siglo XX, definía la realidad física como conocida y tangible, y ahora ya sabemos por el nuevo paradigma que es desconocida e intangible. Entonces, una es la realidad física, otra es la realidad social, que ahora sabemos que es arbitraria y manipulable, y la tercera es la realidad individual, que sabemos que es emocional y no consciente, en lugar de racional y consciente, como hemos creído hasta hace escasamente 50 años. Hoy, si te parece bien, haremos más hincapié en la realidad física para desarrollarla un poco más Muy y bien, en otros espacios podemos abordar las otras realidades, ¿verdad? ¿En qué perfecto. sentido indicas que ahora sabemos que la realidad física es desconocida, sutil e intangible? Bueno, empecemos por el desconocido. Con la entrada en la teoría de la relatividad y la física cuántica y el conocimiento en profundidad de esa realidad física, ahora sabemos que desconocemos el 96% de la realidad física que nos rodea.
Ahí se incluye desde la energía oscura, la materia oscura, los agujeros negros, incluso, de hecho, desconocemos si vivimos en un único universo existente, como decía Stephen Hawking, hay una multitud de universos y nosotros estamos en uno solo. De hecho, lo único que conocemos, o nuestra ciencia conoce en la actualidad, es la realidad. En la realidad física es la materia. Y de la materia, que es el 4% de la realidad física, conocemos su naturaleza, pero no su origen. Y por otro Ajá. lado, cuando hablaba de sutil o intangible, es porque ahora sabemos que el 99,9999999% de la realidad física de la materia es vacío, energía y campos electromagnéticos. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad física sutil, no una Caramba. realidad física sólida, ¿no? Y eso es algo conocido y no discutido en la física contemporánea, ¿no? Luego te preguntaré por qué sientes tú que todos estos conocimientos de alguna manera están apartados o no están incluidos en nuestro propio sistema educativo incluso, ¿no? Pero bueno, tal y como podemos leer en tu libro, la física contemporánea, y como bien nos has venido a decir, ya ha demostrado, sin duda alguna, que la materia que podemos ver y tocar está en gran medida constituida por vacío. Es decir, como bien has dicho, que los átomos que forman la materia están vacíos en un 99,999999%. El Sí, vacío hace referencia a la ausencia de masa, pero sí, está lleno de protones, electrones, neutrones, fotones, neutrinos y otros tipos de partículas y antipartículas subatómicas que aparecen y desaparecen autoliquidándose. Asimismo, hablabas de la teoría de la relatividad, Antonio. ¿Qué nos ujú. permite afirmar la famosa fórmula de Albert Einstein? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, nos permite afirmar que todo es energía. Es decir, si nosotros descomponemos esa fórmula, estamos hablando de la relación de la masa con la velocidad de la luz con la energía. Por lo tanto, estamos en la afirmación de la nueva física en que todo es vibración, es energía y es vacío, ¿no? Y es un salto en la concepción del mundo imaginado o el mundo que vemos con nuestros sentidos, que parece un mundo sólido y estable, ¿no? Otro de los puntos chocantes, incluso difíciles de comprender, es que ahora sabemos que nuestros sentidos nos dan una información totalmente errónea, cuando hasta ahora la realidad parecía ser lo que podíamos ver y tocar. Es decir, ahora tú y yo estamos hablando aquí tranquilamente, cada uno sentado en su silla delante del móvil, con una sensación de estabilidad, de calma, y en realidad eso no es así. Nos estamos moviendo tú y yo y el resto de humanos de ese planeta y el planeta a 107.280 kilómetros por hora. Es Caramba. decir, la información que nos dan nuestros sentidos de que estamos quietos no solo es errónea, sino que en cada momento de nuestra vida nos movemos a 314 veces más rápido que un coche de Fórmula 1 en la recta del estadio. Y nosotros no lo notamos, Antonio. No, No notamos la realidad, claro, que es el nada. problema. No, no. Entonces, nuestros sentidos, que son fantásticos, pero no nos dan información de la realidad. Es decir, la realidad es algo que se escapa no solo a nuestra comprensión lógica o racional, sino que se escapa a nuestros sentidos. Igual que en el libro también cito, los colores en la realidad no existen. El bosque no es verde, el sol no es amarillo y la luz no es blanca. Es decir, los colores es algo que se crea en la retina, se le crea en nuestros ojos, pero no existe en la realidad. En la realidad no hay colores. Y como eso, una lista enorme, ¿eh? O sea que, Antonio, según estos postulados, creíamos que la realidad física era conocida y tangible, pero resulta que eso no es así. No. Entiendo que este hecho cambia la definición de lo que es realidad. ¿Cómo podríamos entonces, Antonio, definir a la realidad si actualizáramos nuestros conocimientos? ¿Qué es realidad? ¿Masa, energía o ambas? Todo, todo, ambas. Pero lógicamente por la propia composición que ahora ya conocemos por la física, es básicamente vacío, es un 99,9. Es decir, toda la masa sólida del planeta, si juntamos los núcleos de los átomos, los protones y los electrones de todo el planeta Tierra, caben en una pelota de fútbol. El Caramba. resto es vacío.
Claro, Ah, eso nuestro cerebro le estalla porque no es comprensible, ¿no? Pero me refiero que son cifras que son las cifras admitidas y consolidadas. Y si cualquiera de nosotros entra en Google, esa es una información que ya está en la red, es decir, que no es un secreto que solo conozcan en el Centro de Aceleración de Partículas, digamos, es divulgación genérica, ¿no? claro. Pero claro, en nuestro cerebro explota, ¿no? Cuando manejamos esas cifras. Entonces, yo con el libro lo que intento es aportar esos conocimientos, pero sobre todo el libro lo que intenta es ser útil a las personas que lo lean para que puedan cambiar sus creencias, pero también sus comportamientos. Es decir, si yo puedo constatar que la ciencia está afirmando estas cosas sobre la realidad física, como consecuencia de eso puede serme muy útil porque igual voy a cambiar mis creencias y mis comportamientos con cómo concibo, yo qué sé, mi cuerpo físico, o cómo concibo los alimentos que tomo, o cómo le doy o no le doy importancia al agua que constituye el 70% de mi cuerpo y cómo concibo muchas cosas, ¿no? Y eso va a mejorar mi interacción con esa realidad y por lo tanto va a mejorar mi vida, ¿no? Claro. La masa es energía densificada, es lo que Sí, podemos afirmar también. Somos energía, Antonio, somos energía los seres humanos. sí. Si es a menos velocidad de la luz, pues aparece esa falsa apariencia de solidez. Sí. Bueno, resumiendo un poco lo que estamos diciendo, podríamos decir que la realidad física es aquella que podemos ver y tocar, pero si decimos que la materia está compuesta en un 99,99999% de vacío, de Mm. campos electromagnéticos y de energía, se nos desmonta esa definición porque el vacío o la energía no pueden ser vistos ni tocados. Entonces, Exacto, es ahí exacto. donde tú das en el punto, ¿no? El dedo en la llaga, quiero decir, no conocemos, no percibimos la auténtica No, realidad. Bueno, no. como bien decías, las ciencias naturales afirman desconocer el 96% de la realidad física y conocer de forma parcial el otro 4%. En ese 96% está incluida la materia y energía oscura y los agujeros negros. De hecho, las ciencias naturales aceptan desconocer incluso si existen o no multitud de universos paralelos, tal y como defendía Stephen Hawking. Sí, Antonio, ¿qué quieres decir cuando apuntas que si somos parte de este universo significa que somos como él? claro. Es evidente, es decir, cuando se produjo, vamos a suponer como un único Big Bang, vamos a poner las cosas sencillas, no lo compliquemos, ¿no? Si nosotros, si todo lo que existe está formado de los mismos materiales, quiere decir que todo lo que existe, incluido nosotros, somos universo, porque estamos construidos con los mismos elementos que está construido el universo. Por lo tanto, somos una manifestación de ese universo. Pero los elementos, incluso los elementos que componen nuestra parte sólida o masa, son los mismos que hay en las estrellas. Es decir, la famosa frase de somos polvo de estrellas es que es literal, es que somos eso. Es decir, no hemos salido como una seta de la nada, sino que somos parte de toda esa explosión que ha configurado toda la realidad física que conocemos. Por lo tanto, somos tan sutiles como el universo, tan sólidos como él y tan aparentemente sencillos y tan en realidad complejos y sofisticados y magníficos como el universo. Como bien indicas en tu obra, Antonio, como la Mm. ciencia contemporánea nos muestra, el universo al que pertenecemos es insondable y difícil de comprender con nuestra mente racional. Por tanto, es fácil intuir que si somos parte de este universo, significa que somos como él de alguna manera y debemos reajustar la mirada y traer de vuelta el asombro a nuestra vida cotidiana. Ahora hablaremos de ello. Ujú. Asimismo, Antonio, también se desconoce científicamente el origen de la materia. Sí, sí, no sabemos el origen, desconocemos el origen de la materia. Si sabemos que la materia representa el 4% del contenido del universo, o Ujú. sea que conocemos solo un 4% de la materia y de ella conocemos la naturaleza, pero no el origen. Em, Conocemos un 4% de la realidad física, que es la materia, pero de esa solo la naturaleza. Sí, no, el origen no, desconocemos el origen de la materia, sí. o sea, De hecho, me nos cuesta hasta definirla, porque si damos un paso más, ¿qué es partícula, onda, masa? ¿Qué es? Porque puede ser todo a la vez. claro, imagínate los oyentes que nos están escuchando o viendo, todo lo que llegamos a desconocer de lo que nos Sí, rodea, es que es increíble.
Muchísimas gracias por tu libro, porque nos haces abrir los ojos a cosas que no nos habíamos parado a pensar y están ahí, ¿no? Y conocimientos que están ahí y Ujú. que no tenemos asumidos de alguna manera y que tenemos que asumir porque forman parte de nosotros. Entonces, ¿por qué, Antonio, por qué la creencia popular de que existe una realidad objetiva y conocida está tan alejada de los postulados de las ciencias naturales y sociales contemporáneas y, sin embargo, esta creencia está apoyada por los propios modelos educativos y también por los medios de comunicación? ¿Qué hay aquí detrás? Bueno, hay simplemente que es reciente, es decir, los seres humanos no paramos de aprender y no paramos de avanzar, somos un sistema experto en continuo aprendizaje, ¿no? Pero estos descubrimientos han desmontado toda nuestra cosmovisión de nosotros mismos y de la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces, esa explicación conlleva también desmontar la idea propia de lo que es un ser humano, de lo que es nuestro cuerpo, de lo que es, yo qué sé, eso afecta desde la alimentación a la medicina, es decir, es transversal. Son datos que están ahí, son conocimientos que están asumidos, pero cambiarlos significa cambiar toda la concepción que tenemos de la realidad y del ser humano, que luego entraremos en la realidad individual porque también hay muchas más sorpresas, ¿no? Claro. Entonces, significa cambiar la explicación que le damos al mundo y a nosotros. Y eso significa cambiar todo el sistema social, que luego veremos que todo eso está ligado también con lo que dice la ciencia respecto a la realidad individual o personal, que tampoco tiene nada que ver con la que se explica en los medios de comunicación o con las creencias de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, claro, cambiar eso es cambiar toda la cosmovisión y entonces nos cuesta porque tendremos que cambiar todo el sistema social y eso pues, no se hace de un día para otro, ¿no? ¿Y por qué viene provocada esa falta de actualización, de conocimientos en nosotros? Jordi nos da miedo, Nos da es decir, miedo. nos genera un vacío enorme no entender, porque es que no solo abre una puerta, yo lo veo, para mí la visión es muy positiva porque nos permite asombrarnos ante lo que nosotros somos, es decir, lo que rompe es esa explicación tan simple que hay del ser humano, ¿no? Que luego profundizaremos en la realidad individual, ¿no? Entonces de repente todo lo que nos rodea es mucho más complejo y no está bajo nuestro control porque no solamente no está bajo nuestro control, sino que lo que descubrimos es que nuestra capacidad racional, no ahora, seguramente nunca, seremos capaces de entender la complejidad del universo físico en el que vivimos. ¿Vale? Eso nos coloca en un lugar muy humilde y muy diferente a la fantasía de estamos conquistando el espacio. El espacio, nosotros no estamos conquistando el espacio porque, vamos a ver, el universo que está en continua expansión, según nuestros cálculos recientes, los cálculos de los físicos, mide 95.000 millones de años luz, ¿correcto? El viaje tripulado más lejano que ha hecho la humanidad es a 2 segundos luz. Entre 95.000 millones de años luz y 2 segundos luz hay, hay, un, hay un Vamos, mundo, ¿no? un mundo. Sí, entonces de repente es colocarnos en otro lugar del juego, ¿no? Entonces, no solamente no lo entendemos y no es una cosa que lo vayamos a entender dentro de 50 años, es que no llegaremos jamás a entenderlo, porque nuestro cerebro, que eso es otro tema que podemos hablar luego, que no está hecho para pensar, está hecho para otras cosas, pero nuestro cerebro explota ante la explicación de la física moderna, porque la lógica, nuestra manera de funcionar a nivel de la lógica racional de nuestro cerebro no es capaz de asimilar lo que ya sabemos que es la realidad física y la complejidad del universo. No nos cabe, es decir, igual que no nos cabe lo que comentábamos antes, que ahora estemos viajando a 314 más veces con Fórmula 1 y no se nos mueve ni el pelo. Bueno, yo no porque no tengo, pero el triple. Entonces, claro, cómo entendemos que somos vacío y en lugar de masa si lo que nos tocamos es masa? ¿Cómo entendemos que somos energía? ¿Cómo manejamos eso? ¿Qué discurso cambiamos? Porque claro, tendremos que cambiar todo el discurso que le damos a un alimento, por ejemplo. Si resulta que somos energía, entonces, si somos vacío, entonces habrá que cuidar mucho la estructura, el orden, la energía de los alimentos, no solo las kilocalorías. Nos cambia todo el tinglado, toda la explicación. En este programa, como sabes, hablamos de espiritualidad, hablamos de crecimiento personal y en más de una entrevista hemos comentado que vivimos en un sistema
que ya le va bien que seamos como un rebaño que nos puedan dominar, ¿no? Y en cierta manera no podamos despertar a ciertos dones que tenemos todos y que no hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque a mi parecer en el sistema educativo en el que hemos crecido, pues no nos impulsan a desarrollar esos dones, sino más bien a otras cosas, ¿no? A competir, a mirar hacia afuera, no mirar hacia nuestro interior. ¿Cómo cambiaría el mundo si de pequeños, por ejemplo, hubiera una asignatura que fuera meditar, o fuera una asignatura que fuera pues la autoestima, el autoconocimiento, ¿no? Ahí, si empezáramos por ahí, el ser humano sería otra cosa. Pero a mí me da la impresión de que al sistema, es mi impresión, ya le va bien, ¿no? Que en ciertas cosas no demos un paso adelante. Y a nosotros, Jordi, también, porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es Sí, decir, a las personas nos da también vértigo descubrir todo lo que somos, la maravilla que somos, el asombro que somos, que no tiene explicación desde el lugar que explicamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la realidad de lo que es un ser humano y pensábamos que éramos racionales y conscientes, ahora sabemos que nuestro cerebro funciona un 95% del tiempo en modo no consciente. Por lo tanto, que somos no conscientes. Nuestra razón no es pasajera en nuestra vida. Nosotros no tomamos decisiones. Y luego lo podemos hablar con más detalle. Pero eso ya lo sabemos porque la neurociencia ya está ahí. Y luego sabemos que no somos racionales, somos emocionales. Entonces, son las emociones los grandes activadores del aprendizaje de la conducta. Eso también ya la ciencia lo conoce. Entonces, el hecho de vernos como seres emocionales y no conscientes, a nosotros, no solo al sistema como una élite de personas que quieran, no, al ciudadano de pie, a nosotros nos significa un vértigo y nos genera un pánico porque es ponernos delante de nuestra grandeza y estamos tan acostumbrados a ver, es como la cueva de Platón, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver un pequeño rayo de esa luz que ver más luz nos deslumbra, ¿no? Y claro. entonces nosotros tenemos que dar el salto. Entonces, este libro lo que intenta hacer, porque lo he escrito en un lenguaje muy, muy coloquial y muy, muy asequible, es decir, es mostrar la grandeza de lo que es el universo y la grandeza que somos nosotros a nivel de nuestra realidad, es decir, como seres, ¿no? Como seres que somos, como seres emocionales y no conscientes, es decir, como seres cuya conciencia está más allá del pensamiento, no en el pensamiento. Entonces hago toda una lectura que es la lectura científica porque es la manera a través de la mente de entrar en el corazón de las personas, pero primero dar un porqué, dar unos argumentos que no son ideas mías ni pensamientos ni reflexiones mías y decir, mira, la ciencia nos explica así, el mundo es esta maravilla y nosotros somos esta maravilla. Entonces, miremos y demos el salto, porque si damos el salto y entramos en lo que somos, entonces vamos a poder interactuar mucho mejor con las realidades en las que vivimos, porque una de las dificultades que tenemos es que al estar en un sistema de creencias que no es cierto, que está basado en conocimientos obsoletos, claro, el exterior, la realidad, nosotros mismos siempre vivimos un poco en la frustración de que no se cumplen nuestras expectativas. Y es porque estas expectativas están basadas en esas creencias que son sustentadas por conocimientos que son obsoletos, ¿no? Claro, entonces, como bien dices, es una responsabilidad individual, podríamos decirlo así, que cada uno es un trabajo interior y personal, y tu libro nos ayuda, es como un manual también para ir despertando, ¿no? Y interesándonos por puntos que no nos habíamos parado a pensar hasta ahora y que nos abre un campo, un nuevo campo a explorar y a desarrollar, ¿no? De nosotros mismos. Claro, uno se pregunta, ¿existe una ciencia proscrita, Antonio? Porque claro, si los medios de comunicación el mismo sistema de educación no nos enseñan estas cosas, puede que hayan también científicos que hayan hecho descubrimientos a lo largo de la historia y no se han dado a conocer o se han apartado porque no interesa. No sé si tú piensas lo mismo, que existe una ciencia proscrita, incluso científicos proscritos. Sí, pero yo centrándome un poco en la parte luminosa de lo que ya tenemos, lo que yo os pongo en el libro está a disposición de cualquier consulta en biblioteca, en libros y también incluso el perfume lo tenemos entrando en Google o en cualquiera de los buscadores. Es decir, eso no está tapado, no está oculto, está al alcance de todos. Si alguien tiene interés, basta con ir a cualquier librería y comprar libros de física
cuántica y verá que los argumentos cuadran con lo que afirma el libro de la sabiduría del no saber. Otra cosa es que, claro, cambiar todo el sistema educativo y todo el discurso es que significa cambiar todo el sistema social. Y entonces yo creo que más que esté proscrito es que a cada uno de nosotros, nos cuesta dar ese paso y porque está a disposición, toda esa información está a disposición nuestra. Pero claro, significa que entonces si somos seres emocionales, pues hay que cambiar todo el sistema educativo, porque está basado en desarrollar las aptitudes cognitivas, no emocionales. Cuando nosotros aprendemos, cuando se ha dado una base, es decir, las neuronas se ordenan a partir de una emoción, no se ordenan en el vacío. Entonces, claro, cambiar todo eso cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y es todo un rediseño que nosotros debemos empujar para que sea posible. Pero el hecho que está proscritos, quizás están proscritos algunos inventos, siempre se ha hablado, yo qué sé, de Nikola Tesla o algunas otras mentes brillantes, pero lo que aquí está en el libro está al alcance, está ahí puesto, pero es algo que es parte de nuestra propia evolución y es parte del reto que tenemos ahora para dar este salto evolutivo en este punto que ya sabemos que si continuamos con la misma, digamos, sistema productivo y sistema de ideas que teníamos en los últimos 50 años, pues parece ser que nuestro futuro como especie está comprometido, ¿no? En este sentido, Antonio, apuntas que esos conocimientos no actualizados, como decimos, nos empujan a vivir en una fantasía que simplifica y distorsiona la visión de la realidad que nos rodea y nuestro rol como especie. Limitan que entendamos nuestros verdaderos potenciales y a partir de ahí podamos diseñar una interacción más eficiente con nosotros mismos y con nuestro entorno. ¿Cuáles consideras que serían algunos de estos verdaderos potenciales del ser humano y que nos falta desarrollar? Por ejemplo, antes has tocado un tema que es la meditación. Sí. Nuestro potencial no es la inteligencia. Vamos a ver. Nuestro cerebro está ocupado un 95% del tiempo en realizar predicciones en modo no consciente, de manera automática. Eso ya es una realidad que la neurociencia conoce y que también son datos al acceso de cualquier persona que quiera profundizar un poco. Entonces quiere decir que el cerebro no está hecho para pensar, el cerebro está hecho para controlar nuestro cuerpo, que es algo muy sofisticado y maravilloso, y está hecho para valorar opciones que nos permitan mantenernos con vida, ¿no? Durante muchos millones de años nuestro entorno ha sido muy peligroso para nosotros y nuestro cerebro se desarrolló para gobernar nuestro cuerpo y generar alternativas de manera muy rápida para poder sobrevivir en un entorno pues, que era muy peligroso para nosotros. Es decir, somos un animal pequeño y desvalido, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero don? Nuestro verdadero don no es la conciencia del pensamiento, la conciencia racional, es la conciencia que hay más allá del pensamiento. Entonces, si nos fijamos en las tradiciones milenarias orientales, eso ya está ahí desde hace 2500 años ya. El Buda explicaba cómo la conciencia plena es la conciencia cuando no está el sujeto, es la conciencia más allá del pensamiento, ¿vale? Todas las prácticas de meditación profunda te llevan ahí, de meditación en silencio, ¿no? No las prácticas de visualización o de meditación en pensamiento, sino de meditación en silencio, nos llevan a esa conciencia más allá del pensamiento. Esa es nuestro verdadero don, nuestra verdadera grandeza en cuanto a conciencia y en lo que nunca nos igualará una inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial podrá elaborar algoritmos mucho más rápido que nuestro cerebro. Podrá, yo qué sé, diagnosticar enfermedades muchísimo más rápido que el mejor de nuestros médicos, porque podrá comparar en fracciones de segundo 50 millones de casos que se han producido en el mundo ¿vale? Pero lo que nunca podrá hacer una inteligencia artificial es ir al paso siguiente, a la conciencia más allá del pensamiento, al vacío, Claro. ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa es una de nuestras grandezas que, bueno, ahora cada vez más personas la practican, pero está ahí. Entonces, por poner un ejemplo. Otro, si nosotros sabemos que somos vacío, energía y campos electromagnéticos, vamos a algo muy sencillo.
Jordi, somos agua. Nuestro cuerpo físico es un 70% agua, Sí, ¿correcto? Vale. Una gota de agua tiene 4 trillones de moléculas de agua, es decir, un 4 y 18 ceros detrás, ¿correcto? sí. Esta gota de agua tiene 4 trillones de moléculas de agua, es decir, de moléculas de H2O. Esos elementos, hidrógeno y oxígeno, están intercambiando los enlaces cada 100 millonésimas partes de segundo. Es Sí. decir, el ser humano somos de una sofisticación y de una complejidad fastuosa. Una de las cosas que intenta el libro es ponernos delante la grandeza de lo que somos desde nuestro cuerpo físico a la parte más de conciencia, ¿no? Entonces, claro, ese agua que constituye el 70% de nuestro cuerpo es, si nosotros nos queremos preocupar de nuestra salud, tendremos que empezar por ahí, porque somos un 70% agua, no un 70%, yo qué sé, coliflor o tofu, somos un 70% agua. Entonces, Entonces, Antonio, podemos afirmar que, perdona, podemos afirmar que somos seres líquidos. somos seres líquidos, absolutamente. Somos un 70% agua, pero es más. En ese agua que nosotros debemos aprender a cuidar es donde se va a dar toda la regeneración celular durante toda nuestra vida. En función de cómo esté estructurada ese agua, se va a dar un proceso de regeneración celular de un tipo o de otro. Si nosotros resulta que somos energía, que el agua tiene esa sofisticación, que es imposible hacer una simulación del movimiento de una gota de agua durante un minuto con todo el sistema de computación que disponemos en el planeta, entonces quiere decir que vamos a mirar, por ejemplo, el agua que nos compone de una manera totalmente diferente. Y no solamente le vamos a dar valor a la parte físico-química del agua, sino que le vamos a dar un valor enorme, porque ya lo sabemos que somos campos electromagnéticos vacío de energía, a todo el orden y a la estructura molecular de ese agua, ¿no? Si ese agua está viva o no está viva, ¿vale? Si ese agua se mueve como se mueve en la naturaleza o no. Claro, porque tampoco se sabe la capacidad del agua para ser el medio de almacenamiento y transporte de información incluso y frecuencias al organismo. O Sí, sea, hablaríamos incluso también de la memoria del agua, si el agua tiene realmente memoria o no. Se ha hablado mucho de ello. sí, yo tuve la suerte de traer a Masaru Emoto 2 veces aquí a este país para diferentes cosas y decir, la memoria del agua que él la mostró también con sus imágenes, eso no está demostrado. No, o sea, es decir, no está demostrado porque nuestro método empírico se le escapan. Es decir, el agua, una resonancia magnética nuclear del agua, el agua es ruido, ¿ok? Es muy sofisticada, se le va, ¿vale? Al instrumento más afinado que nosotros tenemos, el agua se le va. Pero hay una cosa que es la lógica, es el sentido común. El sentido común, una vez que hemos aceptado la complejidad de la vida y que somos básicamente vacío de energía, es, si el agua es el sostén de la vida, si la vida en este planeta es posible gracias al agua, ¿quién sostiene la información de la vida? Ah, el agua. Entonces, no sabemos si existe memoria. Si el agua tiene una memoria, es la discusión que le ha procurado la descalificación a Luc Montagnier, al premio Nobel que descubrió el virus del SIDA, que ha dedicado sus últimos años a trabajar en la memoria del agua, porque era como un legado que quería dejar a la humanidad, sabiendo que lo iban a decir de todo y a descalificar, como así ha sido. Entonces, no sabemos si hay memoria o no del agua, pero lo que es importante es que sepamos que no lo sabemos, no que sabemos que no hay. ¿Me Claro. explico? El enfoque de la ciencia, de la gran ciencia, es muy humilde, y además hay mucha grandeza en reconocer que desconoces. Entonces, cuando decimos desconocemos si hay memoria o no en el agua, o si la estructura del agua es hexagonal o no, quiere decir que lo desconocemos, por lo tanto que no sabemos si es o no es. Por tanto, no lo podemos ni afirmar ni negar. Claro, y de hecho, Antonio, la propia física y la química han encontrado más de 15 anomalías en el agua y que no tienen explicación. No. De hecho, el agua no tendría que existir según la física convencional porque, para empezar, son dos gases que hacen un líquido que es el disolvente universal. Entonces, me refiero, otra de las cosas que cambian es cómo miramos el agua, que es nuestro constituyente, es decir, cómo miraremos el agua con la que cocinamos, el agua que bebemos, los alimentos, cómo miramos nuestro entorno al ser nosotros parte de él y ser él quien está al mando, no nosotros. Entonces,
cambia la posición del ser humano en cuanto a la realidad. Hemos entrado en la realidad física, ¿no? Es decir, nuestra posición es una posición de buscar el equilibrio con el entorno que le rodea, que nos está demostrando que Él es el que nos acoge y que nosotros no sabemos cuando hacemos algo todas las repercusiones que puede tener eso porque lo desconocemos. Es decir, cuando nosotros hacemos terapia génica, no sabemos cuando tocamos un gen qué es lo que va a pasar porque desconocemos los miles de millones de genes de los que no tenemos ni idea cuál es la función que cumplen. Entonces cambia nuestra relación con la medicina. Por ejemplo, si nuestro cuerpo es un 99%, 99,999999% vacío de energía, quiere decir que debemos cuidar nuestra salud teniendo en cuenta, por supuesto, todas las terapias de la medicina alopática que son fantásticas, es decir, pues desde quirúrgicas, todas las terapias de la medicina alopática, pero si nuestro cuerpo es básicamente vacío de energía y campos electromagnéticos, debemos incorporar, y ese es el 99%, debemos incorporar también terapias que incluyan esa parte, porque eso es lo que constituye la masa de nuestro cuerpo. Entonces, lógicamente, deberemos, tanto en la medicina convencional como en este tipo de terapias, ser muy selectivos y garantizarnos que estamos delante de profesionales serios, por supuesto, pero en todos los casos. Pero si somos eso, pues quiere decir que eso también lo tendremos que tener en cuenta para nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo ahora ya sabemos que es eso. Entonces no podemos pensar que somos simplemente unos órganos que son pura materia que están colocados ahí, es decir, en nuestro organismo todo está colaborando y cooperando. Dentro de nuestro cuerpo tenemos más de 60 billones de virus y 40 y pico billones de bacterias, más los 20 billones de células humanas, todas trabajando con órganos que van trabajando y colaborando entre ellos en un medio que además se maneja básicamente por descargas eléctricas. Debemos mirar nuestro cuerpo de una manera mucho más amplia, ¿no? Somos energía, Antonio, como hemos dicho. Mira, yo hace muchos años, era reacio a ciertas terapias y mi madre me insistió mucho que probara porque le habían recomendado un maestro de Reiki. Reiki es la imposición de manos, el traspase de energía a través de las manos, ¿no? La canalización de energía. Y yo todo esto lo veía como algo muy lejano, incluso, no sé, esotérico. Bueno, mi madre me insistió tanto que un día fui y ahí fue un cambio en mi vida. Realmente la persona que fuera un profesional contrastado, quiero decir que venía recomendado. Sabemos que en este mundo siempre es mejor tener una recomendación previa porque sabemos que hay mucha gente que no es correcta, digamos, ¿no? Que se aprovecha de eso. Pero yo tuve la suerte de tener un terapeuta de Reiki bueno. Y claro, ¿cómo yo lo explico a un médico convencional que la imposición de manos, la energía que yo noté, los cambios que se produjeron en mi cuerpo, en mi actitud, cómo se explica? No lo sabemos, tampoco hay respuesta, ¿no? Estamos, No, pero yo lo que puedo decir, y además yo iba mentalizado de que es, bueno, mira, para darle un gusto a mi madre, ¿no? Y me lo quito de encima. O sea, no iba en el sentido me va a ir bien, no, pensaba que, bueno, y no, yo noté un gran cambio en mi vida. ¿Hay alguna explicación? No tenemos explicación científica, pero, de no la existir, tenemos. existe, Somos existe. energía, somos energía. Exacto. Sí, entonces quiere decir que lo que pasa que ahí, como en la medicina alopática, pues hay que ir a profesionales que estén certificados y que realmente sepan qué es lo que están haciendo. Es decir, eso es como, yo qué sé, en homeopatía, pues hay profesionales que son serios y otros que no lo son. Pero es que también pasa en la medicina convencional. En todo, sí. En todo, donde hay mucha gente pues que está, yo qué sé, tratando a las personas como si fueran una sopa química y para cualquier cosa dando fármacos, ¿no? Tenemos un país con una dependencia de ansiolíticos bueno, en fin, ¿no? Que eso tampoco es, digamos que es muy serio, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de terapia que intervengamos, tenemos que ser muy cuidadosos en cuál es el profesional, las manos que nos vamos a poner. Y yo supongo que dentro de unos años eh, igual que está entrando la acupuntura y está entrando la medicina china, pues se irá certificando, se irá regulando, se irá homogeneizando y podremos tener, pues las personas tendrán mucha más seguridad cuando vayan a una terapia diferente a la alopática
de que ese profesional pues conoce lo que está haciendo, ¿no? Pero vamos hacia ahí porque es que la física ya ha explicado que nuestro cuerpo es eso. Entonces, si nuestro cuerpo Claro, es eso, ¿cómo lo vamos a negar? Otra cosa es que digamos ahora, bueno, pues desde la medicina convencional no sabemos cómo hacerlo, pero es normal, porque, por ejemplo, un avión no funciona como un barco. Entonces, son ramas diferentes y complementarias. Entonces, la medicina alopática es fantástica y hace lo suyo. Y este tipo de medicinas harán lo suyo. Ahora hay que regularlas porque hay mucho impostor, correcto, pues se tendrá que regular, certificar, homologar, hacer, pero está claro que si la física dice que en nuestro cuerpo es así, es básicamente vacío, energía y campos electromagnéticos, de eso lo tiene que cuidar alguien, aparte que te sepan poner un hueso en sitio o cambiar el hígado. ¿Qué pasa con lo otro? Lo otro también lo tenemos que tratar. Es decir, al cambiar creencias y abrir a lo que la ciencia nos dice, cambia nuestra vida y cambia la manera que entendemos desde nuestra alimentación, a nuestra salud, a lo que vemos, a, y ya cuando entremos en el tema de realidad individual, a todo, ¿no? A lo que sí. juzgamos, a lo que somos, a muchas cosas, ¿no? Y además Antonio, cambia para bien, nos abre puertas, no nos las cierra, ¿no? Y entonces descubre eso, la grandeza que somos. Y además lo bueno es que lo descubre todo un discurso y todo un bagaje científico que podemos poner a discutirlo. Bueno, podemos discutir todo y volver a decir que la Tierra es plana, pero no es el caso, vamos. el título de tu obra, Antonio, La sabiduría del no saber, me conecta automáticamente con la famosa frase del filósofo griego Sócrates, que en el siglo IV antes de Cristo dijo: "Solo sé que no sé nada". En este sentido, el primer paso, Antonio, que debemos hacer para dar ese salto evolutivo es, que aceptemos que no tenemos respuestas para casi ninguna de las grandes preguntas, tal y como lo reconocen las ciencias naturales y sociales. Sí, es colocarnos en nuestro lugar. En nuestro lugar es algo que también vamos a descubrir seguramente en el próximo siglo, ¿no? Ya lo estamos empezando a descubrir. Es decir, nos hemos puesto mucho estrés encima. Nos hemos dicho que, por un lado, que somos muy poco y que somos eso, materia y cuatro órganos y química por dentro y poca cosa más, ¿no? Que la conciencia estaba en el cerebro, si no sabemos ni dónde está. Y sin embargo, nos hemos puesto un compromiso enorme de que nosotros vamos a ser capaces de desvelar todos los misterios del infinito y más allá. Y no es eso. Entonces, nuestra recolocación en el propósito de nuestra vida, si es que tiene un propósito, desde luego no es descubrir las leyes del infinito y más allá, es aprender a vivir esta experiencia de vida que tenemos de una manera armónica y con un sentido que nos dé plenitud vital. Ujú. Entonces, desde esa mente abierta que permite el saber que no sabemos, y entonces nos permite estar en algo que está en nuestro discurso ya muy aceptado, nos permite vivir en el presente, nos permite ser tolerantes, nos permite estar abiertos y nos permite vivir desde la humildad y desde el asombro. Desde ahí, la vida de cada día, es otra cosa. Entonces, Claro. ese primer paso va junto el reconocer nuestra grandeza, como reconocer que nuestro papel no es el conocer, nuestro papel es el saber vivir, el saber experimentar, el vivir el presente y el Claro. vivir en plenitud. De ahí Ese el es el título propósito, ¿no? claro, de ahí el título La sabiduría del no saber, el ser humildes, aceptar nuestra ignorancia, reconocer que no tenemos respuestas a casi ninguna de las grandes preguntas que nos plantea la vida. Eso, como bien dices, nos abre la posibilidad a conectar con una serie de cualidades que nos llevan, precisamente a una sabiduría, del no saber. Indicas, que esta sabiduría del no saber es la última estación en el viaje del conocimiento. Llegas a ella cuando conoces que las ciencias naturales y sociales desconocen las respuestas a casi todas las grandes preguntas sobre la existencia y sobre las realidades físicas, social e individual. Profundizar en la investigación comporta descubrir más preguntas que respuestas y lleva de forma casi necesaria al asombro y a la humildad, como bien dices. Es un lugar de no retorno en el que nuestra vida encuentra un nuevo sentido. La sabiduría del no saber nos lleva de vuelta a nuestra naturaleza real, al vacío y al silencio en los que la vida y nuestra vida
pueden mostrarnos todo nuestro verdadero potencial. O sea que la sabiduría del no saber es de alguna manera, Antonio, una guía hacia la humildad, la inclusividad y la esperanza. Claro, porque Jordi, si yo constato, como ya conocemos, que, que ninguno de nosotros ha tenido un pensamiento propio en toda su vida, sino que los pensamientos son una cadena heredada. Es decir, nosotros pensamos, ponemos nuevos matices sobre los pensamientos que nos aportan otros, ¿no? Entonces, si nuestro papel es el de ser parte de esa cadena que recoge y que entrega, vamos a ser mucho más tolerantes, mucho más abiertos, vamos a buscar lo que nos une, no lo que nos diferencia. Y nos vamos a dar cuenta de que, en realidad, de hecho, hace pocas semanas, un mes, estuvo en Barcelona Neil Seth, que es un neurocientífico británico muy, muy brillante, estuvo aquí dando unas conferencias. Ya la ciencia está planteándose desde la neurociencia el hecho de que el yo es una alucinación controlada, es decir, es una fantasía, no existimos como individuos, ¿no? Las personas somos un nosotros personalizado. Entonces, desde este campo de la sabiduría del no saber, desde este acercamiento a la ciencia de una manera abierta, sin miedos, lo que nos entrega es, de vuelta, es una visión totalmente diferente del ser humano y de cuál es nuestro juego aquí en la vida, ¿no? Indicas que con la versión obsoleta de la realidad en la que vivimos, expulsamos el asombro de nuestras vidas y nos invitamos, por ejemplo, a la depresión. Sí, Eh, claro, te refieres, que hemos expulsado el asombro de nuestras vidas, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Tiene que ver con la falta de aceptación, que somos ignorantes, por ejemplo? bueno, el asombro, por ejemplo, tiene que ver con que pensamos, cuando piensas que conoces, eh, miras al cielo y igual porque conoces 4 constelaciones, ¿no? Y dices, esta es la constelación de aquí, de allí, y esto es lo otro, y entonces tú estás en un papel de casi de elaborar de juicio y en un papel como de igual a igual, ¿no? Y se va cuando tú estás mirando al cielo, lo que estás viendo, igual ya ni existe desde hace millones de años, porque la luz ha tardado en llegarte a tus ojos ese tiempo. Cuando tú sabes que no sabes y sabes que no sabes si estás viviendo en el único universo que existe o no, entonces tú delante de la vida lo que haces es un champán, es una bendición. Entonces, a partir de ahí te puedes asombrar de cualquier cosa. Puedes mirar una libélula con otros ojos, ¿no? Y ver la libélula desde la maravilla que es cómo la naturaleza, cómo la vida ha generado una criatura tan sofisticada. Cuando tú te crees conocedor de la materia y de la libélula y del porqué de la libélula y del porqué de la evolución, cuando no sabemos, ahí no hemos entrado, pero de la evolución no sabemos cómo se produce, ¿eh? O sea, Darwin ya está en la picota hace mucho tiempo. Mm. Entonces, tú mirarás con sorpresa, con asombro, cualquier cosa, porque cualquier cosa estás delante de un misterio, estás delante de la complejidad, estás delante de la maravilla inexplicable. Cuando tú, sin embargo, te relacionas con un mundo que piensas que conoces, es como, ¿sabes? Como el que está delante del ordinario, ¿no? Y continuamente, incluso cuando nos miramos a nosotros, estamos delante de lo extraordinario. Claro, Entonces, claro. esa es la diferencia. Entonces, el presente coge valor porque cada momento es un momento ante lo extraordinario. Y eso es lo que la ciencia nos pone delante y nos dice y nos explica. Es decir, ellos ya están maravillados delante de lo que hay. Tenemos que hacer lo mismo y entonces eso nos llevará a nivel de la vida nuestra de cada día, nos llevará a un lugar, a una vida más pacífica y más centrada en otros ámbitos, porque si resulta que nosotros nos creemos que somos lo que somos y que somos racionales, por ejemplo, que somos racionales y conscientes, pues no entenderemos por qué tomamos decisiones tan estúpidas continuamente. Pero es que no somos racionales y por eso no tomamos decisiones, sino que somos una cadena también de decisiones que viene desde el momento que nacemos, porque nacemos en un momento determinado y no en otro, en un lugar determinado, en una familia determinada, en un entorno determinado. Es decir, somos seres muy, muy, muy condicionados. Y luego somos emocionales.
Entonces, por eso nuestras decisiones y nuestro pensar y nuestro actuar no están en la misma línea. Entonces, somos innecesariamente exigentes con nosotros cuando lo que deberíamos es trabajar otro aspecto, y entonces, si entendemos que somos emocionales y no conscientes, pues nos trataríamos a nosotros y al mundo de otra manera, mucho más Apun- correcta, más cierta y más amorosa, ¿no? Apuntas que los seres humanos tenemos la maravillosa oportunidad de cambio, que Mm, por primera vez en nuestra historia puede llevarnos a un salto evolutivo sin precedentes o a la desaparición de nuestra especie. En mm, tu obra, de alguna manera, también planteas un reto e mm, indicas que el reto no está en descubrir tecnologías disruptivas y seguir comportándonos igual. El gran desafío está en abandonar tecnologías y comportamientos que ya tenemos y que no son sostenibles ni nos hacen felices a la mayoría. mm. Está en actualizar, como bien dices, y posteriormente reiniciar el sistema operativo de nuestra civilización con una educación que expanda los conocimientos que ya tenemos, pero que no llevamos a la práctica de nuestras vidas cotidianas. Si actualizamos conocimientos y los incorporamos en los contenidos educativos y realizamos los correspondientes ajustes en los comportamientos sociales, sin duda se puede abrir, como bien indicas, un tiempo de transformación y de esperanza, ¿no? ¿Qué comportamientos sociales que están instalados en nuestra sociedad actual deben de cambiar, Antonio? ¿En qué debe cambiar nuestro comportamiento? Sí, básicamente en concebirnos como seres competidores o relacionales o cooperativos. Entonces, nos han dado una explicación que la dio un genio que fue Charles Darwin, que fue un genio sin duda y que ha hecho una aportación valiosísima a la humanidad y a la ciencia, pero que es una explicación que abrió un camino. Ese camino, la ventaja es que nos conectó con el mundo, porque dijo, los hombres y el resto del universo venimos del mismo lugar, por lo tanto, respetémoslo y armonicémonos con él. Pero en la idea de que somos seres competitivos, la naturaleza nos enseña que la naturaleza es colaborativa, es decir, la vida orgánica se originó en la Tierra porque las células procariotas decidieron juntarse, no competir, sino asociarse y generar una célula eucariota, a partir de ahí una célula con membrana y con material genético del que viene toda la vida. Y la vida es colaboración, igual que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un sinfín de órganos que están colaborando entre sí. Entonces, si concebimos al ser humano como colaboración y como un ser relacional, como un ser emocional, todo el comportamiento social cambia. Es decir, todo el diseño cambia. Es decir, ahora, por ejemplo, yo qué sé, el deporte. Eh, o el deporte o la música o lo que sea. Si nos fijamos, continuamente están habiendo competiciones de 250.000 cosas y si no ganas, fatal. Y todo hay que ganarlo y todo hay que competirlo y hay mucho menos colaboración, competición. Por ejemplo, prácticas como los castillos, los castells, Sí. o bailes que sean colaborativos, ¿no? Son el ejemplo de hacia donde nos tenemos que dirigir. Es decir, nosotros no somos seres competitivos porque la naturaleza es pura homeostasis, pura colaboración. Y somos seres relacionales. Entonces, somos relacionales y lo que hay que potenciar son los patrones relacionales. Hay que enseñar a los niños desde que están en el vientre de su madre, que ya empiezan a recibir muchísima información, a que somos seres relacionales y que nuestro óptimo lo conseguimos colaborando. Es decir, el Homo sapiens, que es nuestro antecesor, era el más pequeño y el más débil de todos sus congéneres. Sin embargo, estamos aquí porque el Homo sapiens, a diferencia de los neandertales, supo colaborar y supo generar comunidades que colaboraban y compartían conocimiento. Y eso permitió al más débil de todos físicamente ser el que ha conquistado el mundo. Nuestra especie ha conquistado el mundo porque sabemos colaborar más allá de con nuestra familia, de con nuestra tribu, de con nuestra nación, porque aunque no lo hagamos muy bien, sabemos colaborar como ningún otro animal. Y eso nos ha llevado a ser la especie dominante del planeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que debemos reaprender es a colaborar en mayúsculas y a potenciar esa naturaleza relacional
en la educación y en la enseñanza y en los modelos de comportamiento de las nuevas generaciones. Eso cambia el mundo. Si cambiamos los patrones relacionales, cambia el mundo, Jordi. Así es. Otro día podemos profundizar más en otras de las realidades que analizas en tu libro, ¿no? Pero, por ejemplo, otra es la realidad social. Apuntas que en el siglo XXI, siglo de las comunicaciones en red y de la sobreoferta informativa, nos ha enseñado que además de no existir una realidad social objetiva, no es posible conocer la verdad. No, porque no nos interesa. El ser humano no estamos diseñados para conocer la verdad por ahora. Es decir, cuando pasemos a la conciencia más allá del pensamiento y a un patrón relacional y colaborativo, ahí se abre un mundo nuevo que hasta ahora no lo hemos transitado y que forma parte de nuestra maduración. Porque luego hay que tener una visión muy compasiva nuestra del ser humano, Jordi. Nosotros, el neolítico empieza hace 10.000 años, es decir, la escritura tiene solo 4.000 años de antigüedad, es decir, aprendemos rápido. Y ahora necesitamos más tiempo para acabar de aprender, ¿no? ¿Es así? La realidad ¿cómo es? Es arbitraria, y es arbitraria y es manipulable porque hay cantidad de estudios en psicología social sobre ese tema. Es decir, lo que realmente tenemos interés los seres humanos es en confirmar nuestra verdad, no en conocer la verdad. Conocer la verdad da mucho trabajo y puede ser ingrato, porque puede ser que desmonte nuestro esquema de pensamiento. Por eso, por ejemplo, cuesta tanto que entre la nueva definición de lo que es la realidad que aportan las ciencias, porque nos desmonta todo el tinglado, ¿no? Entonces, ¿por qué han triunfado las redes sociales? Porque nos llevan a ver a gente que son como nosotros. Nosotros, las personas, tendemos a leer los diarios que piensan como nosotros, a ver los noticieros y las cadenas que coinciden con nuestras ideas, a tener los amigos que piensan como nosotros y a buscar argumentos que confirman nuestra verdad. Entonces, el buscar la verdad es un paso en la maduración de nuestra especie que todavía está pendiente. En ese salto evolutivo que podemos dar, puede aparecer. Y de hecho, fijaros, como eso es así, como que no nos asombra, yo qué sé, hay 200 periódicos, pero es igual, si cogemos los 5 grandes periódicos diarios que tenemos en nuestro país, vemos que los mismos hechos los analizan y dan unas conclusiones totalmente diferentes. Y vemos las 5 grandes cadenas de televisión es igual. Y entonces, ¿por qué las personas, la mayoría de personas no pensamos, bueno, aquí pasa algo? Porque ¿cómo es posible que los mismos hechos se interpreten de manera diferente? No, lo que hacemos es ver la cadena o leer el diario que más cuadra con nuestros intereses y decir que los otros mienten. Claro. Entonces, quiere decir que estamos todavía, es el siguiente paso evolutivo el ser capaces de pensar. Por ejemplo, una de las cosas que plantea el libro que nos duele mucho es el hecho de que nosotros no tenemos ninguna creencia propia. Es decir, las creencias son heredadas. Nosotros Claro. no hemos generado una creencia desde un punto cero, pero ni tú ni yo, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni nadie en la historia, ni lo ha habido ni lo habrá. Es decir, nosotros nacemos en un entorno, recibimos una educación, una formación y también toda una socialización no consciente hasta la infancia, en la que se conforma la parte, el grueso de nuestra personalidad, y después vivimos en una realidad determinada que es en la que nos hemos forjado. Nuestras creencias se forman ahí. No hay un punto cero de neutro, objetivo, desde el que nosotros formemos una creencia, ninguno de nosotros, ni el más pulcro de los filósofos que nos pongamos a imaginar. Entonces, claro, el hecho de admitir que ninguna creencia es propia nuestra, eso rasca. Pero si luego lo ves por el otro lado, eso es enormemente magnífico. Puedes decir, vale, pues igual el tema no está aquí. Igual el tema no está en lo que nos separa, sino en ver, por ejemplo, el siguiente paso. Bueno, intentemos lo que hay que volver ahora, ¿no? Por lo menos argumentar desde hechos objetivos, desde hechos contrastados. Ahora mismo se están generando opiniones y parece que ya los hechos no importan, importan las interpretaciones. Bueno, Antonio, vivimos, como dices, en una sociedad que no es posible conocer la verdad, porque la verdad ya no se sustenta en los hechos, sino en las No, interpretaciones de cada uno. O sea, hablaríamos de la posverdad. sí, sí, sí. Y bueno, y además eso genera muchísimos millones. La prueba está en toda la inversión millonaria que hay en los procesos electorales de los grandes países, en las redes sociales, para que circule todo tipo de información. Es decir, y ya nos hemos acostumbrado a que alguien sale y
y habla de lo que sea y no se le exige una preparación. Hay personas que saben de todo, ¿no? Y no se le pide una preparación, yo qué sé, alguien que habla de política, no sé, pues qué preparación tiene en política, o alguien que habla de cualquier tema, es decir, cuál es su preparación técnica para hablar de ese tema, lo que nos está presentando, que lo sostiene, qué hechos lo sostienen, o entonces hemos llegado hasta el punto de que no, es decir, los hechos no son relevantes, ¿no? Son las opiniones. Lo que está claro, Antonio, es que vivimos rodeados de interrogantes, ¿no? Como Mm, bien hemos venido a decir en esta entrevista, las mismas ciencias naturales desconocen el origen de la vida desde un punto de vista científico, saben mm, que existe una evolución, pero desconocen cómo se ha mm, producido y su propósito. Como bien decías antes, ¿no? Una de las teorías más reconocidas sobre la evolución es la teoría darwinista, formulada en el siglo XIX por Charles Darwin. 150 años después de su formulación, y con los conocimientos actuales podemos decir que hay grietas, ¿no? En esa teoría. Se equivocó de alguna manera No Darwin, hay ¿no? hechos que la corroboren, es decir, su teoría de la mutación espontánea no la hemos podido demostrar en el laboratorio. Es decir, es un hecho sin demostración todavía. Los que menos se adaptan son los que sobreviven. Bueno, eso es lo que suele pasar. Es decir, si miras la lista Forbes de los más mil millonarios, no encontrarás allí que la mayoría de ellos sean muy respetuosos con el medio ni estén preocupados por la sobrevivencia de la especie, sino más bien por una cosa tan fantasmagórica como unas tremendas cifras de dinero en unas cuentas que están en un ordenador. Si te parece, en otra ocasión podemos profundizar en la realidad individual, hablar del Sí, libre albedrío, bien. hablar de otras creencias obsoletas que están implantadas en nuestra sociedad, incluso hablar también de la realidad económica, que le dedicas también un apartado. Es una realidad que nos afecta a todos. Bueno, Sí, para muchos, Antonio, la mayoría de los interrogantes que estamos abriendo, que hemos abierto algunos, ¿no? En esta entrevista, para muchos tiene una respuesta religiosa o espiritual. En este sentido, Antonio, en tu caso, aparte de ser doctor en ciencias políticas y sociología, empresario, consultor, profesor, etcétera, tu búsqueda de sentido existencial te llevó a ordenarte monje en el linaje Sotocén. En este contexto, Antonio, ¿qué ujú. papel juega para ti la espiritualidad a la hora de dar respuesta a la complejidad de la realidad física que nos rodea y de todas estas realidades? Bueno, es la vía que con más claridad me permite estar en las realidades supuestamente materiales, ¿no? Es decir, es el lugar desde el que yo miro la vida cotidiana, ¿no? Y particularmente desde mi práctica, que es una práctica muy sencilla. El Zen y particularmente el Zen Soto, el eje, el sustento es Zazen, es la meditación en silencio, en la que basa la conciencia más allá del pensamiento, es decir, cuando estás en Zazen, tu yo desaparece. Tú sabes que has estado en Zazen porque no sabes si ha pasado un minuto o media hora. Es decir, el viaje es el viaje a la conciencia más allá del pensamiento, la práctica del Zazen, ¿no? Y luego porque este tipo de práctica es una práctica de no provecho, ¿no? Es una práctica de entrega en la que, digamos, te dejas ir y te fundes con ese vacío que somos y que ya no, la ciencia nos lo ha corroborado, ¿no? Entonces, desde ahí hay una experiencia de ese ser trascendente que somos, que luego también es un ser inteligente que actúa en el mundo, ¿no? Pero actúas desde ahí, desde esa Claro. conciencia, ¿no? No actúas desde simplemente la parte, o digamos, operativa, que es digamos, es algo, bueno, porque está muy bien, ¿no? Pero que no es realmente lo que nos define como un ser extraordinario. La parte operativa nos define la otra. Claro, conectando con tu ser. Este programa se llama La Era del Ser. Hablamos de conectar, de ese trabajo individual que todos tenemos que hacer, ¿no? De conexión con nuestro ser. Que luego te lleva a desaparecer como individuo, ¿no? Es decir, yo no me puedo, Jordi, yo no me puedo tomar muy en serio a mí mismo, puesto que, claro, yo he llegado a la conclusión y al convencimiento de que
mi individualidad es una alucinación controlada, entonces, y que mi conciencia está cuando no está presente mi pensamiento, mi conciencia plena, ¿no? Y esa es mi experiencia en mi práctica, ¿no? Entonces, la posición o la plataforma desde la que vives es bastante diferente y es muy compatible con una vida cotidiana plenamente inmerso en una realidad, digamos, operativa, ¿no? Porque el ser humano es que somos muy graciosos, porque la realidad económica que, por ejemplo, parecería ser que está destinada a personas que tienen los pies en el suelo, ¿no? Es donde se expresa más la fantasía de lo que somos, ¿no? Es decir, los humanos somos capaces de destruir algo tan objetivo como nuestro planeta por una fantasía como es el dinero. Es decir, la realidad económica es la mayor prueba de irracionalidad que puede haber cuando la conciencia es la del pensamiento y no la otra. Porque en realidad estamos valorando más los ceros en una cuenta corriente que yo que sé, que la pureza del aire que no nos permita contraer enfermedades pulmonares, ¿no? Entonces, Claro, ahí nos perdemos. Todos necesitamos el dinero para pagar, pues, la luz, para pagar el alquiler, la casa, lo que sea, ¿no? Está claro, la está muy comida. bien, está muy Pero bien. cuando nos centramos solamente en el dinero, nos perdemos, desconectamos de lo que somos, lo que hemos venido a hacer aquí, etcétera, 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 ¿no? Y desconectamos de nuestra esencia. Y la economía no hay racionalidad porque cuando hemos puesto la economía por delante, eh, estamos acabando con el lugar donde vivimos. Está acabando. Y antes hablamos de la importancia del agua. El Mm. planeta es agua y está escaseando el agua en muchos lugares ya, de forma alarmante. Nos estamos haciendo el harakiri, hablando claro. Pero lo curioso es que la cantidad de agua que hay en el planeta no ha variado. Lo que varía es su disponibilidad, cómo cae y cómo se aprovecha. El planeta nos ve, yo creo que nos ve y piensa, ay, pobrecitos. Porque el No, planeta, si nosotros seguimos molestando, bueno, pues no será posible la vida de nuestra especie en el planeta, pero el planeta en 10.000 años está nuevo. claro, pero Entonces, la madre tierra nos está avisando de lo que sí, estamos bueno, haciendo mal. sí, claro, bueno, nosotros estamos, digamos, cerrándonos puertas a nosotros mismos porque hemos colocado una fantasía que, por otro lado decimos que esa es la realidad, ¿no? La fantasía de la realidad económica por delante de todo y entonces nos estamos quedando sin lugar para vivir. Y entonces ya quieren ir algunos que se suponen inteligentes a Marte, pobre Marte, ¿qué culpa tiene para que lo vayamos a contaminar, ¿no? Y entonces, bueno, está ahí, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad. Sí, Tenemos una oportunidad, es una oportunidad, estamos en un tiempo de esperanza, porque ahora hay una cosa que es nueva y es el conocimiento que está disponible para una cantidad de personas como no ha estado disponible nunca, para tantas personas, para tantos de nosotros. Entonces ahora tenemos la oportunidad con todo este conocimiento que hay, hacer algo y dar un giro. Y entonces, claro, con todo ese conocimiento, si damos un giro, es salto evolutivo. Porque claro, entonces hay masa crítica. Entonces podemos colocar, dar un salto de conciencia como no lo hemos dado en nuestra historia, la humanidad. Pero claro. también como hemos desarrollado tecnologías muy punteras que también son muy contaminantes, pues por otro lado, estamos en el otro lado de la balanza. Por eso es importante en esta época, pues introducir conciencia en nuestra vida para reconducir también el camino nuestro como especie, ¿no? Y yo tengo esperanza en Yo nuestra también. especie. Pienso que somos un animal maravilloso y que acabamos encontrando la vía de salida, pero tenemos que afinar, porque hemos desarrollado algunos juguetes que son como muy delicados, ¿no? La ciencia nos dice que hay muchísimas preguntas sin respuesta hoy en día, pero bueno, como bien dices en tu obra, haces la siguiente pregunta o reflexión. ¿Y si resulta que nuestra misión en la vida no es encontrar esas respuestas y ni tan siquiera estamos diseñados para encontrarlas? Quizá, Antonio, bajo mi punto de vista, es que hemos venido aquí a experimentar la vida, a vivir, y en ese experimentar, con el asombro que tú indicas en el libro y fluyendo en el aquí y en el ahora, quizá la misma vida nos dé muchas de las respuestas que buscamos, ¿no? Y tanto, y tanto. Claro, ese es el cambio que tenemos que hacer. Tenemos que actualizar, tenemos que dar ese salto evolutivo que hablas en tu obra. Felicidades, Antonio, por la sabiduría del no saber de la editorial Kairos. Felicidades por la revolución del no sé que presentas y propones en tu libro y que de alguna manera
busca ayudarnos a tener una imagen más real de lo que significa la experiencia vital como ser humano y a través de la presencia consciente conectar con el ser, ¿no? Con el ser que somos. Cada Sí. persona, cada ser, tenemos nuestro ser y debemos conectar con él para fluir, para estar en el aquí y en el ahora y para dar ese salto individual y luego cooperar con los demás. Pero siempre tenemos que trabajar primero con nosotros. La responsabilidad, como bien decías, primero es nuestra y Mm. luego poder cooperar para que ese cambio se produzca, ojalá, y yo siento que es posible en toda la humanidad. Muchísimas gracias, Antonio, por esta maravillosa entrevista. Hemos aprendido muchísimo y, si te parece bien, en otra ocasión seguimos profundizando en otros puntos. Muy bien, será un placer. Gracias, Jordi. Un abrazo fuerte, Antonio. Hasta pronto.